Intercambio de corazones, capítulo 10 de Bárbara Cartland. Neisa la miró sorprendida, ya que estaba esperando a Hannah, quien acudiría a ayudarla después de que ayudara a Carol a vestirse. Carol, sin embargo, llevaba puesto un bonito vestido nuevo para el día, no un traje de noche. Antes de que pudiera ella decir algo, Carol exclamó: «Escúchame, Neisa, no voy a bajar a cenar esta noche. Voy a salir con Peter». «¿A salir?», preguntó Neisa, asombrada. «Quiere mostrarme su casa. Está a solo 2 o 3 millas de aquí», dijo Carol. «Por eso es que él y el marqués han sido amigos desde niños». «¿Vas a ver su casa y a cenar ahí?», preguntó Neisa, como tratando de aclarar las cosas en su propia mente. «Sí, ya escribí una nota al marqués disculpándome. Quiero estar con Peter y él está muy ansioso de que vea yo su casa». «Me lo imagino», sonrió Neisa. Carol le dio un beso rápido en la mejilla y sin decir más se fue a toda prisa de ahí. Cuando se fue, Neisa pensó que era bastante extraño que ella se fuera a cenar a otra parte, cuando era huésped del marqués. Sospechaba, sin embargo, que él entendería. Al mismo tiempo, sintió que eso haría que Carol se enamorara más de Sir Peter de lo que ya estaba. Eso la preocupó mucho. Estaba segura, por todo lo que Carol le había dicho, que Sir Peter jamás se casaría con una mujer que fuera más rica que él. Y no lo haría con Carol, ciertamente, que era 100 veces más rica. Era una gran pena, pero nada había que pudiera hacer al respecto. Hannah llegó un poco después y la ayudó a ponerse un vestido muy bonito, que no había usado antes. La señorita Carol sugirió, explicó Hannah, que por si alguno de los invitados de esta noche la hubiera visto antes, sería conveniente que se disfrazara usted un poco. «¿Cómo puedo hacer eso?», preguntó Neisa asombrada. «Pensamos que podía hacerse. Recordé que uno de los vestidos trae una guirnalda. La señorita Carol y usted se parecen un poco, pero una guirnalda puede hacer una gran diferencia, ya que su cabello está arreglado de la misma forma». «Comprendo lo que quiere decir, Hannah. Sería una cosa terrible que alguien llegara y dijera que no soy Carol». Sabía que eso molestaría al marqués. No tenía deseos de alterarlo en esos momentos, cuando tenía la gran preocupación de Randolph y la necesidad de mantener todo en secreto. Hannah, por lo tanto, le arregló una linda guirnalda de rosas en la cabeza. Eso, de hecho, la hacía parecer diferente de como se había visto en los últimos días. Sin embargo, cuando bajó, Neisa descubrió que se había preocupado en forma innecesaria. Cuando el marqués la presentó a los recién llegados, se enteró de que todos eran vecinos. Su única preocupación eran los caballos, y pocas veces salían del campo. Por lo tanto, no eran los elegantes aristócratas cazadores de fortunas de los que tanto había oído hablar en Londres. Al marqués no pareció perturbarlo que 2 de sus huéspedes se hubieran ido. En realidad, tuvo muchos invitados a cenar. Y llegó todavía más gente cuando pasaron al salón de baile. Esta era una habitación que Neisa no había visto antes y se sintió muy impresionada por ella. Estaba pintada de blanco, con las columnas y las cornisas cubiertas de hoja de oro. El suelo estaba, pensó Neisa, más pulido y brillante de lo que ella había imaginado que podía pulirse un piso. Solo deseaba poder decir a alguien que este era el primer baile al que asistía. Se sentía tan emocionada como niño en su primera salida al circo. El marqués le pidió el primer baile como le dijo que intentaba hacerlo. La vizcondesa se puso furiosa de manera evidente. «Pensé que siempre bailas la primera pieza conmigo, Sheldon», le dijo en tono de reproche, cuando el marqués rodeó la cintura de Neisa. «Eso fue cuando estuvimos en Londres», declaró el marqués, «y en la casa de otras personas. Esta noche estoy bailando con mi invitada más importante porque, como ya te he dicho, su padre fue muy generoso conmigo cuando estuve en Nueva York». Era una explicación razonable, pero Neisa se dio cuenta de que la vizcondesa la miraba furiosa. Echó la cabeza hacia atrás y se alejó de ellos. El marqués llevó a Neisa por todo el salón. Comprendió, debido a que él era un excelente bailarín, que todas las mujeres quisieran bailar con él. Ella temió, porque solo había bailado con su padre o con otras personas extrañas en países extranjeros, que haría el ridículo. «Es usted tan ligera como una hoja», dijo el marqués, y ella comprendió que era un cumplido sincero. Anhelaba decirle que era la primera vez que bailaba en un salón y con un inglés como él. Pero eso era algo que no debía hacer. Por lo tanto,
Se concentró en disfrutar del baile que ella jamás esperó tener. —¿En qué está usted pensando? —preguntó el marqués de pronto. —Estaba pensando —contestó Neisa—, en lo afortunada que soy de estar bailando con usted. Habló sin pensar. Entonces decidió que eso sonaba muy personal y añadió con rapidez: —Es usted muy buen bailarín. —Y usted es muy buena juez —dijo el marqués. —Eso espero —contestó Neisa. Era algo que siempre recordaría cuando volviera a la vicaría y no hubiera más bailes para ella. Después escuchó el vals por lo que le pareció un largo tiempo. Entonces el marqués dijo: —Ahora debo irme y ser buen anfitrión, pero debe reservarme varias piezas más antes de que termine la noche. Neisa le sonrió. Cuando se detuvieron, 3 jóvenes se acercaron a toda prisa para pedirle que bailara con ellos. Aunque no quería ser escéptica, Neisa no pudo menos que preguntarse si se lo habrían pedido con tanto entusiasmo si hubieran sabido que ella no era rica. Tuvo la sensación de que la hija de un vicario no sería tan solicitada. Sin embargo, ella deseaba bailar y tenía que aprovechar la oportunidad de hacerlo. De hecho, tuvo tantos aspirantes que algunos decidieron adoptar el estilo norteamericano de interrumpir y la arrebataban de los brazos de su pareja del momento para bailar con ella el resto de una pieza. Eso significó que todos pudieron bailar con ella. Todo esto le resultaba a ella muy emocionante. No tenía idea de lo mucho que brillaban sus ojos. Cuando iba de una pareja a la otra, su excitación y su placer resultaban contagiosos. —Es un deleite —dijo Lady Sara al marqués—, ver a alguien divertirse tanto como lo está haciendo la pequeña heredera. Cualquiera pensaría que después de haber sido tan agasajada en Londres, se mostraría un poco fastidiada. En cambio, su placer parece vibrar a través de todo el salón, hasta volverse contagioso. El marqués rió. —Tienes razón —dijo—. Es sorprendente que no esté echada a perder, a pesar de toda la alaraca que han hecho en torno a ella. Pensaba en silencio que en la excitación del baile, Carol olvidaría el drama que había tenido lugar esa tarde en su estudio. A él mismo le resultaba difícil creer lo sucedido. Sin embargo, si ella no hubiera intervenido en forma tan valerosa cuando Randolph le apuntó a la espalda, estaría ya muerto. 2 veces me salvó, se dijo el marqués. Espero en Dios que no haya necesidad de que lo haga por 3ª ocasión. No pudo menos que aferrarse a la esperanza de que no hubiera encontrado dificultades en el carruaje que iba a Londres. Era verdad que los 2 hombres que escoltaban a Randolph habían sido oficiales de la policía. De hecho, habían estado en la policía local más de 10 años. Entonces los había convencido de tomar a su cargo el cuidado de la casa, especialmente de noche. Contenía tantos tesoros que los periódicos hablaban de ella con frecuencia. Él se daba perfecta cuenta de lo valiosos que eran sus tesoros. Los 2 oficiales se mostraron encantados, ya que ambos vivían en el pueblo, después de renunciar a la policía. El trabajo que el marqués les ofreció era mucho mejor pagado. Habían resultado guardianes excelentes, en todos sentidos. El marqués comprendió que se sentirían escandalizados y horrorizados ante la conducta de Randolph. No solo de que hubiera dado instrucciones a su sirviente, el berberisco, de matarlo a él y a Campeón durante la carrera de obstáculos, sino también de intentar asesinarlo cuando le dijo que debía irse de Inglaterra. La única disculpa para su conducta era que estaba bajo la influencia de las drogas. Como Neisa, el marqués se reprochaba no haberse dado cuenta antes de esto. Al volver la vista atrás, pensó en que debía haber comprendido, mucho tiempo antes, que Randolph era drogadicto. Hubo muchas indicaciones que debieron haberlo impulsado a averiguar si era adicto a las drogas o no. Solo Dios sabe qué será de él cuando vive en el extranjero, pensó el marqués. Entonces decidió no preocuparse más por Randolph, después de lo mal que se había portado. Bailaron hasta la 1 de la mañana, con la música de la orquesta que todos dijeron era la mejor que habían escuchado. Entonces el marqués dijo que era hora de que todos se fueran a la cama. Los invitados que habían llegado del exterior volvieron a sus casas. En realidad, él estaba pensando más en Neisa que en los demás. Estaba muy feliz y parecía divertirse mucho. Sin embargo, él comprendía que alguien tan sensitiva como ella debía haber sido afectada por los terribles acontecimientos en los que se había visto mezclada ese día. Sabía también, y eso resultaba muy conmovedor, que estaba preocupada por él.
La orquesta tocó Dios salve a la reina y todos escucharon de pie. Al terminar, todos los invitados parecieron hablar al mismo tiempo, mientras daban las gracias al marqués por el baile. También le agradecieron la carrera de obstáculos y las carreras en terreno plano, en las que cuando menos la mitad de ellos habían participado. Fue un día maravilloso, dijeron los hombres, uno tras otro. Las mujeres levantaban la mirada hacia él, con una suavidad en la expresión de sus ojos que revelaba cuánto lo admiraban. Solo cuando el último invitado del exterior partió al fin, el marqués lanzó un suspiro de alivio. Ahora ya no perdamos más tiempo, señaló. Todos necesitamos nuestro sueño de belleza. Vamos, tía Sara, debías haberte acostado hace muchas horas. Disfruté cada minuto de la fiesta, aunque soy demasiado vieja para bailar, contestó Lady Sara. Pero espero dormir bien antes de ir a la iglesia mañana. Si alguien quiere venir conmigo, saldré al cuarto para las 11. Neisa se dio cuenta de que la vizcondesa y las otras damas del grupo no contestaron. De hecho, se dirigieron a toda prisa hacia la escalera. Ella se acercó a Lady Sara. «Me gustaría ir con usted, si me lo permite», dijo. «Por supuesto, niña», contestó Lady Sara. «Me sentiré encantada de que me acompañe». Le dirigió una leve sonrisa al añadir: «Creo que iremos solas, a excepción, desde luego, de Sheldon, que tiene que leer una parte del servicio». Neisa sonrió. Eso era lo que ella esperaba que él hiciera. Sabía que su padre habría aprobado eso. No dijo más, sino que subió con Lady Sara. El marqués estaba despidiendo de los miembros de la orquesta. Neisa pensó, mientras se desvestía, que le habría gustado darle las buenas noches. Habría sido diferente de la noche anterior, cuando estaba tan asustada de que Randolph entrara en su dormitorio. El marqués había sido muy bondadoso y comprensivo al dejarla dormir en otra parte. Después había ido a decirle lo que estaba sucediendo con Randolph. No se habría sentido turbada si él la hubiera visitado de nuevo. Sin embargo, no había señales de él. Después de decir sus oraciones, apagó las velas y se quedó dormida. Cuando despertó por la mañana, esperaba que Hannah llegara a decirle que era hora de levantarse. Para su sorpresa, fue Carol la que entró. Cruzó la habitación y descorrió las cortinas. Neisa se sentó en la cama. «Buenos días, Carol», dijo. «No te esperaba tan temprano». «Tengo algo que decirte», contestó Carol. Volvió de la ventana y se sentó en la orilla de la cama. «Nos vamos esta tarde, después del almuerzo», señaló. Neisa agrandó los ojos. «Después del almuerzo», repitió. «Yo pensé que nos quedaríamos hasta el lunes». Carol guardó silencio por un momento. Entonces Neisa la miró a la cara y preguntó: «¿Qué ha sucedido?» «Fui a conocer la casa de Peter anoche. Es tan fascinante como me imaginé que sería. ¿Es tan grande como esta?» «No, es más pequeña porque es de estilo isabelino y muy bella». Lanzó un profundo suspiro. «Es una casa en la que yo viviría muy feliz». «¿Qué sucedió?», preguntó Neisa de nuevo. Se hizo el silencio y entonces Carol declaró: «Yo sabía que Peter me había llevado a su casa con la esperanza de que me gustara. Y me encantó, Neisa. Es perfecta, el tipo de casa que me gustaría tener y donde podría hacer un verdadero hogar para mi esposo y mis hijos». Había un gran dolor en la voz de Carol, pero Neisa comprendió que no había nada que ella pudiera decir. «Recorrimos primero todas las habitaciones», continuó diciendo. «Después cenamos en el precioso comedor. No sé qué comí, pues yo estaba feliz de estar con Peter. Todo me sabía a ambrosía de los dioses». «Entonces, ¿qué sucedió?», preguntó Neisa, a sabiendas de que debía hacer algo desastroso. «Llegó un mensajero de Londres, en forma inesperada. Traía un mensaje del primer lord del almirantazgo». De nuevo hubo una pausa antes de que Carol continuara. «El primer lord le pedía que fuera a Londres a verlo esta mañana, temprano, porque tenía que partir al extranjero el lunes». «Espero que eso signifique», dijo Neisa un poco titubeante, «que intentan aceptar el invento de Sir Peter». Eso es lo que Peter pensó y desde luego se puso terriblemente emocionado. Se llevó las manos a los ojos al decir eso, como si estuviera recordando lo que él había dicho. Entonces, como si no pudiera contenerse, las palabras salieron a toda prisa de sus labios. «Me besó y me dijo que me amaba. También me dijo que cuando regrese hoy de Londres, aunque será muy tarde, me va a pedir algo muy importante». La voz de Carol pareció apagarse. Neisa dijo casi en un murmullo:
te va a pedir que te cases con él. Se hizo el silencio hasta que Carol dijo: te lo va a pedir a ti, Neisa. Va a pedir a la modesta joven de la vicaría que sea su esposa. Ahora había un dolor intenso en la voz de Carol, que era inconfundible, y Neisa dijo con rapidez: estoy segura de que él comprenderá cuando le digas quién eres. Carol movió la cabeza de un lado a otro. Dijo una y otra vez que jamás se casaría con alguien que tuviera más dinero que él. Intenta bastarse siempre a sí mismo y hacer que su invento funcione. Pero Carol, querida, empezó a decir Neisa. Carol levantó las manos. No hay nada que decir, así que no discutas conmigo. Conozco con exactitud lo que Peter siente y no puedo enfrentarme al momento en que él me rechace y me diga que no quiere volver a verme jamás. Pero no puede hacer eso, protestó Neisa. Lo hará, y yo no soy lo bastante fuerte para soportarlo. ¿Qué vas a hacer? Regresaré a los Estados Unidos. No puedo permanecer en Inglaterra y estar cerca de Peter sin querer verlo. Sería una agonía peor que la que estoy sintiendo en estos momentos. Tal vez esto sea más soportable si el Atlántico está de por medio entre nosotros. El tono de la voz de Carol estaba lleno de dolor, un dolor que Neisa compartió con ella. Sabía, sin embargo, que no había nada que pudiera decir. Por lo tanto, nos iremos inmediatamente después del almuerzo, dijo Carol. Diré al marqués que mi padre envió por mí, porque algo había sucedido en el pueblo. Dejó de hablar por un momento y entonces continuó. Él no sabrá ni le importará si realmente recibí el mensaje, ni que he enviado por el carruaje. Tú debes decirle que tienes que volver conmigo. Por supuesto que lo haré, indicó Neisa. Pero, prima, ¿estás realmente haciendo lo correcto? ¿No sería mejor que esperaras a ver qué sucede? Creo que si viera el disgusto en los ojos de Peter cuando sepa que lo he engañado, y lo oyera decir que ya no me ama, querría morir. Su voz se quebró, pero continuó diciendo: tengo que ser valerosa en esto, porque yo supe que me estaba enamorando de Peter y que esto tenía que ocurrir. Neisa lanzó un leve grito. ¿Por qué? ¿Por qué pretendimos ser quien no éramos?, exclamó. Es algo que he disfrutado muchísimo, declaró Carol. Ha sido maravilloso sentir que encontraba a un hombre que me amaba por mí misma y no por esa pila de dinero que hay en el banco. Se levantó de la cama al decir eso. Caminó hacia la ventana y se quedó de pie, mirando afuera. El sol que brillaba sobre su cabello lo hacía parecer muy bello. Ahora comprendo lo que es el amor, dijo Carol, como si estuviera hablando consigo misma. Si nunca lo encuentro de nuevo, cuando menos tendré algo que recordar. Debido a que era tan patético, Neisa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Oh, Carol, querida, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Nada, declaró Carol, excepto ayudarme a salir de aquí sin mucha alaraca. Caminó hacia la puerta. He dicho a Hannah que empaque. Cuando termine con mi equipaje, continuará con el tuyo. No esperó a que Neisa contestara, sino que cerró la puerta tras ella. Neisa se llevó las manos a los ojos. Amaba a Carol y no soportaba verla sufrir tanto. Y, sin embargo, ¿qué podía hacer? Si Sir Peter estaba absolutamente decidido a nunca depender de una mujer que tuviera tanto dinero, ¿cómo podían ser felices? No había respuesta para esa pregunta. Cuando Hannah llegó más tarde, Neisa comprendió, por la expresión de su cara, que estaba muy alterada, pues Carol parecía tan desventurada. Fue un alivio que, debido a que se habían desvelado tanto la noche anterior, hubiera solo unos cuantos hombres desayunando. Todos hablaban de aprovechar la mañana para cabalgar. Uno o dos de ellos estaban decididos a recorrer de nuevo la pista de obstáculos. No puedo imaginarme cómo nuestro anfitrión podría mejorarla para el año próximo, estaba diciendo uno de ellos, pero es tan listo que sin duda alguna lo logrará. Me gustaría correr de nuevo por la pista plana, si encuentro quien quiera competir conmigo, externó otro hombre. Neisa hubiera querido ir con ellos, pero sabía que su padre se escandalizaría si no iba a la iglesia el domingo. Solo se preguntó si tendría la oportunidad de montar antes de que tuvieran que irse. Al 11:15 el carruaje estaba afuera, esperando a Lady Sarah. Cuando Neisa se reunió con ella, le sorprendió ver que no había señales del marqués. Sheldon se adelantó, dijo Lady Sarah, como si le hubiera hecho la pregunta. Siempre le gusta estudiar la parte que le corresponde leer en voz alta.
antes de tener que hacerlo. ¿Es muy antigua su iglesia?, preguntó Neisa. Fue construida al mismo tiempo que la casa. Era remodelada por los hermanos Adam, contestó Lady Sara. Y hay una capilla que creo que usted no ha visto en la casa misma. Nadie me lo dijo. Eso se debe a que está siendo renovada, y cuando Sheldon termine con ella, volverá a ser tan hermosa como debe haber sido originalmente. Me encantaría conocerla. Estoy segura de que puede hacerlo. Debo decirle que Sheldon está muy orgulloso de las alteraciones que ha hecho. Creo que es poco común que un hombre joven como él ponga tanto interés en una cosa así. Neisa pensó lo mismo. Cuando entraron en la iglesia vio al marqués de pie frente al atril de lectura. Daba vueltas a las páginas de una enorme Biblia. Neisa sintió que una extraña emoción la sacudía, una emoción que no podía controlar. El marqués estaba tan apuesto. Al mismo tiempo, ella comprendió que la lectura del pasaje bíblico era importante para él. Pocos hombres tan jóvenes y tan distinguidos sentirían lo que de manera evidente él estaba sintiendo. Es una persona notable, se dijo Neisa. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.